organizaciones tengan como característica ser independientes y estar integradas, es que si bien cada subsistema actúa de manera autónoma, ¿sí? Porque le asigna a la organización sus recursos, fija sus propios objetivos, esos objetivos siempre van a estar en concordancia con los objetivos de la organización general. No es que van a tener propósitos que sean contrapuestos, pero actúan de manera integrada porque supongamos y pensémoslo con un ejemplo. Si ventas toma un pedido de un cliente, ¿sí? Y pasa el pedido a producción. Producción, ¿qué tiene que hacer? Ver de disponer, de poner en marcha ese pedido y le falta un material y se lo pide el sector de abastecimiento y abastecimiento no se lo provee, habría que ver después por qué motivos, ya esa rueda o esa caja de engranajes se va rompiendo, ¿sí? Por eso decíamos que funciona de manera integrada, porque lo que sale como salida-egreso del esquema de sistemas va a ser la entrada para otro, ¿se acuerdan? O bien puede ser consumida por el mismo sistema. Esa característica del esquema de sistema, ¿la recuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan lo que es, no? El esquema de sistemas, entradas, proceso de retroalimentación, salidas y el feedback. Sí, Bien. profe. Sí. Bueno, em, hoy lo vamos a repasar a eso, pero ya específicamente dentro de este subsistema. Bien. Vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Concepto y elementos del sistema de producción, la estrategia de producción, qué estrategia está relacionada y la vamos a ver en desarrollo, luego en la próxima unidad, en la unidad número 7, que es planeamiento, ¿sí? Los tipos básicos de procesos de producción y el diseño del sistema de producción. Vamos a ver de qué se trata, quiénes se encargan de eso y cómo lo llevan adelante. Estos serían los objetivos que tenemos para el aprendizaje de este tema, como el trípode, ¿sí?, de objetivos que las profes nos propusimos para esta presentación. Que ustedes, después de ver esta presentación que es extensa y de acompañarlo con lo que ya vimos, más el material bibliográfico, puedan identificar y definir los diferentes elementos del sistema de producción de una empresa, entender la importancia de la productividad en toda decisión de producción, así como conocer los factores que influyen en ella y las estrategias que permiten mejorarla. Ser ustedes capaces de distinguir los diferentes tipos de proceso de producción y poder relacionarlos con la estrategia de operaciones seguida por la empresa. ¿Qué significa un poco esto de poder relacionarlo con la estrategia de operaciones seguidas por la empresa? Que esos objetivos que se fijó este subsistema, poder llevarlos adelante y saber relacionarlos, vincularlos con los objetivos generales de la organización. Que todo lo que emprenda y lleve adelante y los resultados de este subsistema contribuyan, ¿sí?, a la realización y al alcance de esos objetivos que la organización se propuso de manera macro. Van a encontrar, ¿sí?, que en las siguientes dos carillas hay un mapa conceptual. ¿Todos saben lo que es un mapa conceptual como técnica de estudio? ¿Alguna vez lo trabajaron? Sí, profe, en IBU, en Introducción a la Vida Universitaria. Muy bien, Valentina. Como profe auxiliar de IBU que soy, se trabaja mucho eso, ¿sí? Muy bien también Rocío. Eh, Está bueno, si pueden por ahí recuperar ese material de IBU, les compartimos, o la responsable de la cátedra preparó el material junto con una colaboradora, distintas técnicas de estudio que están muy buenas, que ustedes las puedan ir empleando
dependiendo de la materia, dependiendo del tema, tienen características que los van a ayudar a abordar los distintos tipos de materiales. No es lo mismo una técnica de estudio, y acá me sale mi corazoncito tutora, que siempre trato cuando puedo de comentárselos en las clases. No es lo mismo, por ejemplo, estudiar una materia de derecho que estudiar esta, contabilidad o matemática, ¿verdad? En una materia de derecho tienen muchos artículos, muchas clasificaciones, entonces ahí ¿qué van a usar? Un cuadro sinóptico, seguramente. Acá en esta materia también lo pueden usar, por supuesto, pero como tenemos distintos tipos de materiales y de bibliografía, podemos usar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un esquema, ¿bien? Pero siempre todo de dónde surge, de la lectura, veces que fueran necesarias, y de hacerse un resumen, de identificar ideas principales y palabras claves. A partir de ahí, ustedes pueden emplear la herramienta de la técnica de estudio que deseen. Pero como no estamos en IBU, vamos a retomar acá nuestra materia. Di IBU hace muy poquito, entonces todavía yo me tengo que sacar ese speech para ponerme en este, ¿sí? Pero nunca está de más recordarlo. Entonces, este mapa conceptual no lo vamos a ver ahora, pero sí se lo compartimos a ustedes para que cuando ya lean todo el material, vayan a ese mapa conceptual para ver si pueden identificar y asociarlo con el material que vimos. ¿Sí? ¿Trato? ¿Me prometen? No me mienten, ¿no? Micaela se ríe. Micaela ya con la sonrisa me está mintiendo. Bueno, es así. Sepan que las profes somos muy intensas y que todas nuestras clases van a ser así, pero tiene su lado bueno positivo también. Bueno, vamos a ir al concepto de los elementos del sistema de producción. Así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que acá para ustedes es conocido? Lo primero que ven y dicen, ah, esto lo conozco. El ¿Nada? tema de entrada, salida, el proceso, Muy bien, Bruno. retroalimentación. Claro, estaba buscando el Sí, nombre del tema, pero sí, eso. con las palabras que les salgan, no importa. Sería para nosotros, bien, el esquema de sistemas que trabajamos el primer día de clases, cuando hicimos el taller, el caso de análisis del enfoque de sistemas de nuestra universidad. Ese esquema de sistemas, cuando nosotros lo analizamos con la universidad, lo vimos de manera global, observando y analizando a la universidad como todo el conjunto de organización, donde dentro, ¿sí?, estaban los distintos subsistemas. Ahora que ya vieron áreas funcionales, podemos ir incorporando eso. ¿Cuáles eran esos distintos subsistemas dentro de la organización de la universidad? Las distintas facultades, la biblioteca, ¿sí? Nosotros habíamos agregado, ¿se acuerdan al buffet? El campus de deportes, bien. Ese esquema de sistemas se puede o bien analizar como la organización en su conjunto o trasladarlo, ¿sí?, y ponerlo dentro de un subsistema, en este caso del subsistema de producción, que también va a tener estos elementos, las entradas que son los inputs, el proceso de producción, que acá está incorporando como proceso de producción y nos pone así en rojo como alerta a la tecnología que se utiliza en ese proceso de transformación, ¿sí? Y ya vamos a ver un poquito más avanzada la clase que cuando hablamos de tecnología, no solo estamos hablando de equipos de computación o de maquinarias, ¿bien? Y los outputs, que son las salidas. Y por supuesto el feedback, esa retroalimentación, ¿bien? Que acá puede ser que esa retroalimentación de esos outputs vuelvan a ser como información para tomar decisiones dentro del
propio sistema de producción, que sea consumido por el propio sistema, o bien ese producto o servicio final va a seguir su circuito y va a ingresar a otro sistema dentro de la organización para que le llegue al cliente que lo solicitó. ¿Se comprende? Sí, Bien. Entonces, cuando hablamos de inputs, de las entradas como elemento, ¿sí?, de este esquema del subsistema de producción, vamos a encontrar que hay distintos factores. Bien. Factores creativos que tienen que ver con el diseño de la producción. Factores elementales, materias primas, la mano de obra, la información, con qué capital lo voy a llevar adelante, con qué equipamiento, la energía que voy a consumir, ¿sí? Factores dispositivos, dirección del sistema, factores fijos que no los puedo modificar al corto plazo y que están relacionados con las maquinarias, las instalaciones y cierto tipo de mano de obra. Factores variables que en el corto plazo son fáciles de modificar, de alterar, como puede ser el consumo de la energía o la materia prima que vaya a necesitar. ¿De qué se trata esto del diseño del sistema de producción? Vieron que ahora siempre hay casos de la realidad, de la cotidianidad que nos vienen como anillo al dedo. Vieron que ahora hay faltantes de repelentes, ¿sí? Hace poquito de todo tipo, porque escuchaba una nota hace poco que ni siquiera ya están esos, vieron que los bebés no pueden usar repelentes. Cuando son recién nacidos usan como una loción especial de citronela, que para un adulto no sirve, o tendría que el adulto ponérselo muy seguido. Ya ni siquiera eso quedó, o sea, la situación sanitaria es como que va encendiendo algunas alertas, ¿no? Pero volviendo a nuestra materia, vieron que hay faltantes. Escuché que estaban en el noticiero, cosa que ustedes no ven ni miran, ahí son otras cosas que nos van delatando en la edad, un informe que decían que el año pasado, no recuerdo a ciencia cierta los montos, ¿sí? Pero se habían vendido 300.000 repelentes durante todo el 2023, ¿sí? Y ahora que recién estamos entrando al cuarto mes, ya hubo una demanda aproximada de 2 millones, ¿sí? Tiene que ver con esta situación de dengue. Pero ¿qué sucede? En este diseño de la producción, lo que voy a producir este año es en función del análisis de esa dirección, de los responsables de la gerencia del sistema de producción, que hicieron el año pasado. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta, como responsable de ese sector, todos estos factores y qué es lo que voy a necesitar de cada uno de estos ítems para poder cumplir con ese objetivo. No sé, me fijo, tengo propuesta o propósito, un objetivo de producción de 1 millón de repelentes, pero para lo largo de este año. Y estamos diciendo que estamos a esta altura del mes de abril y hay una demanda de casi 2 millones. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Esas estimaciones o esas proyecciones se hacen en base al consumo que hubo en periodo anterior y lo que se estima que puede ser el año siguiente. Pero yo no sé si tuvieron en cuenta esta situación particular de esta alerta sanitaria que hay a través del dengue. ¿Sí? Porque dengue no es el mosquito, sino es el virus. ¿Bien? No me acuerdo cómo se llama ese mosquito específico. Algo parecido, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, es lo que en su momento ocurrió con la pandemia. ¿Se acuerdan que no encontrábamos alcohol etílico, no encontrábamos barbijos, no encontrábamos guantes ni distintos productos sanitarios? Porque obviamente no estaba previsto esa situación. Y ahí, fíjense cómo vamos relacionando con todos los temas vistos hasta ahora.
porque lo estamos yendo un poquito de relacionar este tema con lo que vimos en la unidad número 1 de la teoría del caos. ¿Sí? Y cómo las organizaciones debieron de hacer frente a esa situación en ese momento. Entonces, la dirección que habla acá del sistema de producción, si ustedes recuerdan de principios de administración, y los profes que conozco de principios de administración me dijeron, y son la mayoría, ustedes saben que yo también estoy en la oficina de sala de profes, así que los veo a todos, me dijeron que ustedes, todos ustedes, que cursan organización y estructuras de todas las comisiones, saben lo que es un proceso administrativo. ¿Qué es un proceso administrativo? Puede ser que pasó un tiempo y uno se olvida, pero ¿qué era? Son 4 acciones dentro del proceso administrativo. Una es planear, plan, Organizar, organizar, Dirigir. dirigir, controlar. sí, muy bien. Bien, no me mintieron los profes, me pone contento. Bueno, ese proceso administrativo, hay un proceso administrativo general para toda la organización, pero también para cada uno de los subsistemas se pone en marcha un proceso administrativo. Y el caso de este sistema de producción no es la excepción. Y hace un ratito dijimos, planificar, organizar, dirigir y controlar. La parte de dirección, fíjense, que está como factores dispositivos. ¿Quiénes van a estar a cargo de eso? Y la parte de la gerencia de este subsistema, ¿sí? Que son quienes absorben la bajada de línea de los CEOs o de la alta gerencia de las organizaciones y va a emplear todas las acciones que fueran necesarias y una bajada de línea a su equipo dentro del sistema de producción. Bien. Estos factores fijos son maquinarias, instalaciones y determinada mano de obra. ¿Qué quiere decir? No lo vamos a ver en comprendan. Luego lo van a ver en sistemas de costos. Hay factores fijos y factores variables dentro de la producción de una organización. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor fijo, no importa cuántas unidades voy a producir, si una, 10, 100, 1000 o 10.000. Esa maquinaria y esas instalaciones y determinado tipo de mano de obra lo voy a necesitar sí o sí para poder ponerlo en marcha. ¿Se comprende? Sí, Ahí después las organizaciones tienen que evaluar cuál es la relación costo-beneficio, obviamente, porque poner todo eso en marcha insume costos. Bien. Los factores variables son los que se van a modificar o alterar dependiendo de la cantidad a producir. Bien. Y ahí sí, si voy a producir más cantidad, voy a utilizar más energía, más materia prima, quizás vaya a necesitar más cantidad de personal, quizás necesite agregar sobreturnos. Seguramente lo que esté sucediendo ahora con las empresas que producen repelentes sea esto, que tenga las máquinas a sin parar, agregando horas extras o nuevo personal o distintos turnos para tratar de hacer frente a esa altísima demanda que hay de repelentes. No hay lugar de negocio de barrio o de una zona céntrica o un hipermercado donde hay carteles no hay repelentes, ¿sí? Entonces, ahí se alteran los factores variables, ¿bien? Tecnología, que está dentro del proceso de transformación del esquema de sistemas, de este sistema de producción. ¿Qué va a ingresar? Bueno, ya lo fuimos viendo, materias primas, mano de obra, información, el capital, la energía, el equipamiento, y van a salir los bienes, servicios o los subproductos. ¿Qué más podía salir? ¿Se acuerdan? ¿Siempre sale el bien, el producto o el servicio? no, puede ser que puede salir un error o algo por el estilo.
Claro, puede ser que de ese proceso de transformación salga algún desecho o algún residuo, porque pudo haber, por ejemplo, una materia prima mal manipulada y el producto no salió con las características y la calidad esperada. Bien. Entonces, dentro de este proceso de transformación se encuentra la tecnología, ¿sí? Y el know-how, el saber hacer, el conocimiento, porque una organización no solo debe contar con el equipamiento tecnológico o los dispositivos tecnológicos, sino que también tiene que tener personal que tenga el conocimiento para poder manipularlos. Y a ese personal tengo que capacitarlo para que pueda hacerlo. ¿Sí? Tiene que ser idóneo. En cuatrimestres anteriores, y si mal no recuerdo, fue en uno de los cursos de virtualidad, una chica contaba que conoció de un caso de un hospital que compró un nuevo tomógrafo o un nuevo equipo para hacer rayos X. No recuerdo en este momento específicamente qué era, ¿sí? Entonces, cuando van a utilizarlos, una de las enfermeras ve que está desenchufado. Y habitualmente ellos, cuando los equipos estaban desenchufados, lo enchufaban. Pero nadie le explicó a ella que ese equipo necesitaba otro tipo de voltaje. Cuando ella lo enchufa, el equipo se quemó y nunca se pudo poner en marcha. A la chica la despidieron. Ahora yo pregunto, ¿fue culpa de la chica? No, no la Para habían mí no. capacitado. Nadie le avisó, nadie la alertó de esa situación, nadie puso un cartel que diga no tocar, no encender. No hubo nadie de mantenimiento o del sector que correspondiera que, en todo caso, si ese día había un turno para hacerse una tomografía, asegurarse de que ese tomógrafo esté en condiciones de ser usado. Ella siguió como antes, sí, por costumbre, por usos y costumbres, se manejaban con un equipo, estaba desenchufado, ellas estaban autorizadas a hacerlo, enchufarlo. ¿Se comprende? Entonces, bueno, no sé cómo habrá terminado el litigio, pero son situaciones que no son pormenores y que no pueden escaparse a quienes tienen este timón, esta dirección de la organización. ¿Bien? ¿Se entendió esto de know-how? Sí, Bien. Tenemos distintos tipos de tecnología. ¿Sí? Está la tecnología industrial, que acá lo que vamos a analizar es que por un lado está la variable de la fuerza de trabajo y del control, ¿sí? ¿Quién hace esa fuerza o emplea esa fuerza de trabajo? ¿El humano, la maquinaria? ¿Quién realiza la supervisión de eso? Y distintos tipos de producciones. Puede ser manual, puede ser mecanizada, puede ser automatizada. Bien. ¿Todos vieron Charlie y la fábrica de chocolates? sí. 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 ¿Por qué se quedó sin trabajo el papá de Charlie? Lo Por, reemplazaron por una máquina. Lo reemplazaron por una máquina que antes hacían el trabajo manual de poner la tapita en la pasta dental, ¿se acuerdan? Sí, De la peli. Después lo reemplazan a él y ahí en esa parte era, quien ponía la tapita era el papá de Charlie y quien controlaba que la tapita esté bien era el papá de Charlie. ¿Sí? claro. Cuando se mecaniza el proceso, incorporan una máquina que pone las tapitas. ¿Y por qué lo recontratan al papá de Charlie? para hacer el control. Porque esa máquina que ponía las tapitas tenía desperfectos y alguien tenía que controlar y supervisar su buen funcionamiento y la calidad de poner bien las tapitas a las cremas dentales. Entonces, ahí es el empleo de
maquinarias, pero el control, ¿sí? Siempre el control va a estar en función del ojo humano, el ojo crítico humano. En, en Classroom no, en Campus, si mal no recuerdo, está compartido, si no se los voy a buscar y compartir, un videíto de la producción de los lápices de colores de Faber-Castell. Cuando lo vi por primera vez, quedé sorprendida. Es impresionante, jamás hubiese imaginado todo el... Está Rocío, gracias, porque ya estoy grande y a veces la memoria me falla y son muchas cuestiones, porque si está es porque lo puse yo y si no está es porque me olvidé de hacerlo. Se me pudo ¿En haber el campus pasado. está, Ustedes profe? saben, en el campus, dentro de unidad número 5. Yo jamás, la primera vez que lo vi, quedé sorprendida porque nunca imaginé todo lo que implica el paso a paso de un proceso de transformación de un lápiz de color. Desde buscar la mina o para formar la mina, los distintos componentes y cómo hacer esa mezcla de colores y la forma, la calidad de la madera y de la mina, el último detalle de ponerlos en un determinado packaging. Y lo que me sorprendió, pero ahí cuando busquen después si están interesados otros tipos de producción, por lo general, el control de las producciones, por más que sea manual, mecanizada y hasta automatizada, lo hace una mujer. ¿Por qué creen ustedes? Que ponen a una mujer para ver eso. ¿Lo supervisa nomás o hace algo? Chequea que la calidad de los productos. No. Porque supuestamente, y digo supuestamente porque no es mi caso, las mujeres tenemos una vista más orientada al detalle. Por eso dije, supuestamente, no es mi caso. ¿Sí? Claro, porque es eso, Anabela presta más atención. ¿Sí? Bien. Después tenemos producción automatizada, donde la fuerza del trabajo lo hace una máquina y el control también. ¿De qué podríamos estar hablando ahí? Hoy en día creo que estará en fases debe existir en algún lugar. De hecho, sí existe porque cada tanto nos muestran alguna noticia eh, y con el crecimiento de la inteligencia artificial, saben que arman muchos robots que tienen determinadas características ya prácticamente de un humanoide, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Pero no existe de manera generalizada ni masiva, ¿bien? También tenemos que contar, ¿se entendió esto de los distintos tipos de producción y la fuerza de trabajo y control? Sí. Bien, también no solo vamos a necesitar el tipo de tecnología industrial, vamos a tener tecnología de oficina, que es la que va a hacer soporte a todo el proceso de producción. ¿Por qué? Tenemos la aplicación de los ordenadores al trabajo administrativo, ofimática. ¿Qué es esto de ofimática? Este material, la profe lo hizo buscando bibliografía y encontró mucho de esto trabajado en España. Entonces, ofimática tiene que ver con el equipamiento de computación y las maquinarias de oficina, ¿sí? Toda la tarea administrativa que vamos a necesitar, desde una computadora impresora hasta conexión a Internet, ¿sí? Y distintos dispositivos electrónicos que la parte administrativa necesita para llevar a adelante su tarea, tiene que ver con el trabajo de apoyo y de soporte como un trabajo secundario a la tarea principal que lleva adelante el sistema de producción.
¿sí? Porque sin eso no existiría. Bien. Y después también está la tecnología en las empresas de servicios, que permite una mayor eficiencia y calidad y menores costos. ¿Qué sería ejemplo de esto? Cajeros automáticos, ¿sí? Esos locales que acá creo que no hay. En algún momento quizás sí, nunca, acá vemos lugares donde lavan los autos, pero artesanalmente, ¿no? Como vemos en las películas que se meten en un tubito y cuando sale ya está el vehículo lustrado. Cuando habla de lavado automático de vehículos, piensen en esas películas, ¿bien? Y habla de máquinas de tabaco, tampoco he visto acá, pero son como las máquinas expendedoras donde uno compra latitas de gaseosas o golosinas, hace Profe, referencia a eso. Sí, no sé si usted vio los nuevos locales que están poniendo de grido. Viste que no hay. no lo visité, lo vi, Claro, claro. O sea, yo vi por redes, ¿no? Pero vio que sí, está como todo automatizado. sí. Igual cuando vi el video, ay, no sé si corresponde que diga lo que voy a decir, pero no importa, vamos a decirlo. Estamos en Total, confianza. estamos en confianza. Yo imaginé que atrás tiene que haber como un enanito o un duendecito, no enanito, un duendecito, que me prepara los gustos de los sabores que elegí. Pero, Ahí ¿cómo no es, es? ahí no es, es, por lo que vi, que cuenta Bruno, que él me corrija, vos vas a un local donde no hay personas, no hay un mostrador, ¿sí? Tenés una máquina que sería como cuando vas a un McDonald's y tenés el mostrador con los chicos que atienden, pero también tenés las máquinas donde procesás el pedido. Entonces después solo vas a retirarlo, ¿sí? Entonces tenés unas máquinas así donde vos elegís lo que querés. Y después hay una ventanita que se abre y te entrega el pedido, pero nunca tenés un contacto humano. Claro, Del o otro sea, lado, obviamente, se tiene que haber supone que no un hay personal nadie. que lo está preparando. Se supone que no hay nadie, pero claro, sí, hay otra persona atrás que te arma el pedido. Uno no lo ve. A mí personalmente es ese tipo yo sé que son avances tecnológicos y que tenemos que acostumbrarnos, pero no sé, me falta la parte humana de todo, ¿no? Pobre el que Pero está ahí no esperando. sería, claro, pero ahí no sería, eh, digamos, automatizado, porque Profe, de todas maneras hay un control humano detrás de eso. profe, ayer Sí, quería contarles, no sé si se ve bien, ayer justo estoy en otro lugar y subí a un tren en Santiago de Chile donde no hay conductor. Cuando bajé me contaron, es un tren que está manejado por un sistema de inteligencia artificial, calculo yo, seguramente. y es bastante bueno. Bueno, ahí, ves, está bastante automatizado. De todas maneras, ese control, que es lo que a mí yo entiendo que todo el avance tecnológico y todo vieron que inclusive hablando de inteligencia artificial, está, que ustedes quizás lo utilizan, que ahora se me fue el nombre, El chat hay como un GPT, buscador, el ¿cuál? chat GPT. Ese. Dicen, ay, no, porque ahora la inteligencia artificial les va a preparar todos los trabajos a los chicos. A ver, es cierto, es una base de datos impresionante que uno busca y encuentra, pero lo que fuera. Y ese proceso que lleva adelante esa inteligencia artificial sí me va a elaborar el trabajo. Pero yo, humano, tengo que cargar lo que necesito. Y ahí va a estar mi destreza y mi conocimiento de saber solicitarle a la inteligencia artificial lo que yo realmente necesito. Porque si yo voy a hablar de organizaciones, por ejemplo, y me va a traer, pero lo que fuera, pero yo necesito que esté enfocado a la disciplina de la administración y específicamente a determinado tipo de organizaciones, por ejemplo. Esa selección la tiene que hacer el humano.
¿sí? Si no, después igual se podría convertir en una película que no la vi nunca completa, pero que es Yo Robot, que al final que creíamos que el que era humano bueno era el robot malo. No llegamos a ese punto. Esperemos que no, tampoco. Pero bueno, los avances tecnológicos han provocado todo esto. Ustedes son muy chicos, pero ¿conocen los supersónicos? ¿El dibujito? Sí. Sí, No, Sí. no, profe. Los me suena. supersónicos es una familia que todo lo que estamos hablando lo estamos relacionando con esto, ¿eh? Porque por ahí ustedes dicen, ¿de qué me está hablando la profe? No, no, es para traerlos en ejemplo. Es una familia que vive como en un futuro, en la década de los 80, de los 70, hablar de los 2000 era imaginar un mundo completamente distinto, ¿sí? Entonces era como una familia en ese momento del futuro que vivía en los 2000 y que se manejaban naves espaciales, que tenían consultas médicas por dispositivos electrónicos, que tenían clases de gimnasia por dispositivos electrónicos, que se comunicaban con llamadas eh, tipo videollamadas como hacemos ahora, pero no viajamos hoy día en naves espaciales, pero todo lo demás ocurrió. Y todo eso lo permitió el avance de la tecnología. Pero también tenemos que pensar qué es lo que nos permitió todo ese avance de la tecnología. Hay un desarrollo humano detrás de eso y hay una manipulación humana detrás de todo eso, ¿sí? Nunca va a dejar de estar en esto de los distintos tipos de tecnologías el control y la vista humana. Es lo que espero. Pero bueno, sabemos que están estos ahí que tienen nombres, inclusive de hace poco le han hecho a uno una entrevista y respondía con características y una, un vocabulario propio de un humano, ¿sí? Es más, le hicieron una nota a uno de estos robots con inteligencia artificial y le preguntaron, fue como una conferencia de prensa que hizo, le preguntaron si le haría daño a los humanos. Y respondió que no fue diseñado para eso, pero que si se viera amenazado, tenía que responder. Qué sé yo, no sé. Esperemos que sean controlados. Bien, vamos a ir avanzando un poquito. Ahora, hay distintas formas de obtener o adquirir esa tecnología, ¿sí? Puede ser propia o puede ser ajena. Y cada situación va a tener sus ventajas y sus desventajas. Bien, ¿cuál es la principal ventaja de tener una tecnología propia? Que va a ser desarrollada internamente por el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la organización, ¿sí? Y ese desarrollo propio lo que permite son grandes ventajas competitivas. Hasta ahora quedémonos que esto de ventajas competitivas, porque lo vamos a ver en desarrollo en profundidad en la unidad número 7 con las 5 fuerzas competitivas de Porter, quedémonos con esta vaga idea que ventajas competitivas es en un determinado sector industrial está mi organización y mis competidores que se dedican a lo mismo, ¿sí? Cuando yo hablo de poder generar una ventaja competitiva, lo que estoy planteando es que me voy a posicionar de manera ventajosa o por encima de mis competidores para ser líder en ese mercado, para ser el que marque tendencia. ¿Sí? Por ahora quedémonos con esa idea. Después vamos a ver que es mucho más profundo el tema. Pero tiene otra desventaja. No todas las organizaciones pueden llevarlo a cabo y tienen que hacer un análisis de cuál es el objetivo y el propósito de las organizaciones, a qué se quieren dedicar y a dónde quieren
llegar porque esto requiere de grandes inversiones financieras. Entonces, la organización tendría que ser solvente para poder hacer frente a eso. Bien, puedo tener una obtención de tecnología ajena. Lo voy a comprar o adquirir, ¿sí? O contratar a otra organización fuera de la mía, que se dedique a eso, a proveer eh, eh, equipamientos, software, tecnológicos. ¿Cuál es la principal ventaja? Y que acá accesible, tratando, alquilando o comprando a un tercero que se dedica a eso y obviamente va a ser mucho más económico. Pero tengo que buscar que se ajuste a las necesidades que tengo y además lo que genera como principal desventaja es que mi organización va a tener una dependencia tecnológica de esa organización tercera. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy un servicio técnico que brinda servicios de reparación de electrodomésticos o de equipos de electrónica, voy a tener que contar con un sistema donde yo pueda cargar todas esas solicitudes de reparación, otro sistema donde pueda cargar el inventario que tengo de mis materiales y de mis insumos, otro sistema donde pueda cargar todas las facturas que recibo, otro sistema en el que pueda registrar todas las operaciones de ventas que realizo, un sistema de facturación. Entonces, esos productos enlatados lo contrato un tercero, pero ese tercero cada tanto va a hacer alguna actualización de software o del programa, ¿sí? Y si tengo alguna falla, entonces yo no puedo dejar eh, digamos, no puedo prescindir de ese servicio. Me van a vender el producto enlatado, pero además tengo que contratar después también que me hagan un mantenimiento y una actualización cada vez que fuera necesario, o que me den un soporte de asistencia cada vez que falla algo en ese sistema. Bien. Licencias de fabricación. Cuando hablamos de maneras de adquirir tecnología ajena, tenemos licencias de fabricación, que son los derechos a explotar una patente en un área geográfica. Un ejemplo de esto podría ser, vieron que hay en distintas zonas parques industriales y creo que hay uno, por ejemplo, lo llaman el polo o el parque industrial de Bursaco, entre otros. Hay distintos lugares. En la zona de Zárate tienen el parque industrial de todo lo que es automóviles, ¿sí? Si alguna fue alguna vez para ese lado, pasa por Zárate para ir al lado de Entre Ríos, habrá observado que ahí está todo el campo industrial de las empresas automotrices, ¿sí? Pero ahí hay un estudio hecho. En un parque industrial, lo que se estudia es en qué zona está y empresas determinadas de qué rubro van a estar ahí. ¿Sí? Entonces puede ser que en estos derechos a explotar, por ejemplo, sea un parque eh, industrial o algún lugar donde hay determinada zona, donde hay distintas empresas, que por ahí compré eh, la licencia de, o adquirí la licencia de patente para producir soda. Pero la marca de la soda, por ejemplo, Ives está en Banfield, en Las Heras, cerca de donde está la dependencia municipal. Por ahí está Ives. ¿Qué se estudia? Cuando, por ejemplo, Ives, yo quiero comprar su patente para producir, lo que va a hacer es un estudio de mercado a ver si en la zona donde yo me voy a instalar ya no tiene otra organización que también produce Ives, porque ahí estaría en competencia con mi propia empresa. ¿Se comprende?
Entonces se hace todo cuando se voy a adquirir una patente, el dueño de esa patente hace todo un estudio de mercado para ver si las condiciones están dadas, porque es una especie de franquicia. En definitiva, lo que está en riesgo es el nombre de mi marca, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, va a comprar a Grido, uno reconoce el renombre de la organización, pero hay alguien que compró esa franquicia y si uno presta atención, va a salir la factura a nombre de otro. ¿Se entiende? O como McDonald's, ¿bien? Contratos de fabricación. Es subcontratar a un tercero para que la producción lo haga ese tercero en mi nombre. Pero el material o los insumos que se necesiten lo tiene que proveer la marca, ¿sí? ¿Cuál es el típico caso de esto? Empresas de indumentaria. Generalmente contratan a un taller de costura tercero, ¿sí? Donde hace todo el proceso del armado de las prendas con el material, porque lo que la empresa tiene que hacer es garantizar la calidad, con el material que le provee la marca, ¿sí? Y después lo que hace solo la marca es ponerle el logo, bien, como para rescatar que es original, ¿sí? Pero eso también, ¿por qué lo hacen? Lo hacen para achicar costos, por un lado, por supuesto, y para evitar situaciones de litigio con las personas, porque si hay algún inconveniente con las personas contratadas, no es responsabilidad de la marca, sino del taller de costura que lo contrató, en términos legales. De todas maneras, eh, legalmente las empresas son solidariamente responsables, ¿sí? Por ejemplo, Whirlpool produce sus productos, ¿sí? Sus equipos de electrodomésticos, lavarropas, aires acondicionados, heladeras, entre otros. Lo produce, lo comercializa, los consumidores lo compran en algún local, pero Whirlpool ofrece una cadena de servicios técnicos oficiales, ¿sí? Donde si el cliente en un determinado periodo cuenta con una garantía, tiene alguna falla, ese servicio técnico tiene que ir a brindarle asistencia de manera gratuita. Y al servicio técnico va a ser Whirlpool quien le provea de los repuestos o inclusive hasta un cambio de producto que vaya a necesitar. Pero el técnico que va a la casa del cliente es personal de este taller, no de Whirlpool. Pero como va con la camioneta ploteada que dice Whirlpool, va con la indumentaria que dice Whirlpool y va en nombre de Whirlpool, lo que está en juego es el renombre y la reputación de Whirlpool. Si hay algo que ese servicio técnico maneja mal, va a repercutir en un reclamo en Whirlpool, ¿sí? Y si ese taller tiene algún litigio con algún empleado, Whirlpool es solidariamente responsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque Whirlpool contrata bajo ciertas condiciones al taller, ¿sí? El taller es responsable de informarle cuál es la nómina de su personal, de mandarle todos los meses el pago de las cargas sociales, de los recibos de sueldos, de las altas tempranas de los trabajadores. Entonces, de alguna manera, en un litigio judicial que se complique, Whirlpool va a tener que responder. ¿Cuál puede llegar a ser el castigo? Y que le quite la concesión al servicio técnico. ¿Sí? ¿Se comprendió esto de contrato de fabricación? Sí, Y asistencia técnica. De alguna manera, lo que se va a necesitar es
que, por ejemplo, volviendo a este caso de electrodomésticos, y fallan en esa cadena de producción propia de Whirlpool, ya estamos hablando, va a necesitar de una asistencia técnica de algún ingeniero que sea el que haya diseñado ese producto para que es el que sabe cómo funciona, cómo está armado, y si hay alguna falla técnica en el funcionamiento de determinada modelo de lavarropas o de determinada partida, ese ingeniero es el que le va a brindar asistencia al sistema de producción de Whirlpool para que se puedan hacer las adecuaciones que fueran necesarias. Bien. Hasta ahí la parte del proceso de transformación. Ahora vamos a ir con los outputs, que son las salidas. Podemos tener, y acá una aclaración importante. Cuando hablamos de sistema de producción, no solo estamos hablando de producción de bienes. Una organización puede producir bienes y servicios, y o servicios. ¿Bien? Porque en ese mito o en ese imaginario colectivo, cuando hablamos de producción, solo creemos que estamos haciendo referencia a una unidad física, a algo tangible, ¿bien? Entonces, aquí en las salidas vamos a tener bienes tangibles, ¿sí? Y servicios que son intangibles. Cuando hablamos de los bienes tangibles, son esos productos finales, el resultado de este proceso de transformación, que voy a necesitar un lugar físico donde almacenarlos, ¿sí? La manera de poder transportarlos, y acá está, y hay que tener en cuenta la ingeniería de la disposición de los lugares dentro de la planta de producción. Porque si en un extremo me sale el producto final y lo tengo que almacenar en el otro extremo de la planta, hay algo que logísticamente está mal adecuado, ¿sí? Ahí tiene que haber un proceso de reingeniería de mejora para que la distribución dentro de la planta de producción sea la adecuada. Recuerden que siempre lo que estamos buscando dentro de las organizaciones, en cualquiera de sus sistemas, es maximizar sus beneficios, ¿sí? Y estos productos que son tangibles, en definitiva, ingresaron como una materia prima, ¿sí? Y sufrieron una transformación física para que a nosotros nos llegue el producto. Bien. Servicios no son almacenables, por ejemplo, hoy en día, ahora nosotros estamos en esta eh, reunión de Zoom porque simultáneamente está funcionando correctamente Zoom y todos tenemos internet. Entonces, nosotros lo que hacemos por mes es contratar un servicio de internet o un paquete de datos que tiene determinada cantidad de gigas. No es que yo tengo que estar pidiendo autorización a la empresa, mira, en un rato yo empiezo, voy a necesitar usar internet. ¿Me lo habilitas? Yo me lo habilitan determinado día del mes y lo uso hasta que lo consumo por completo. Después hay que ver si me rinde o no. ¿Se entiende esto de que no es almacenable ni transportable? Sí, Después en el imaginario el no transportable, bueno, sí me van a decir cómo nos llega esa conectividad. Bueno, en algún lado son muy chicos, pero había una persona muy famosa que en los 90 decía que tenía como propuesta que viajemos a la estratosfera en una hora. Busquen, googleen, tarea para la próxima clase. Dato de color. De alguna manera toda esta conectividad estará almacenada en algún lugar, pero no es un lugar físico, es una nube, ¿sí? Y tiene una producción y consumo en simultáneo. Esto que comentábamos recién. Estamos ahora todos conectados a través o de Wi-Fi o de un paquete de datos.
Diferencias en la dirección de la producción, ¿sí? ¿Quiénes llevan a cabo esta dirección de la producción? Los gerentes responsables de este subsistema, ¿sí? Ellos son la dirección. Son los que tienen que planificar la capacidad y los inventarios. ¿Por qué? Yo puedo planificar producir 10.000 unidades de yogur, ¿sí? Ahora, tengo una capacidad física para almacenar 5.000 y hasta ahora me pidieron 3.000. ¿Tiene sentido que produzca 10.000? ¿Sí? Entonces, cuando se fijan estos objetivos de producción, todas estas cuestiones tienen que tenerse en cuenta. Y no es solo producir más unidades, como lo que hace un rato hablábamos de los repelentes, que están las máquinas a full produciendo en las distintas empresas, sino que tengo que garantizar que la calidad de esos productos sea la óptima, ¿sí? No puedo bajar esa calidad porque me hayan pedido más y porque ahora hay un boom en la demanda de ese producto. Bien, mucho menos cuando está en juego las cuestiones de salud. Dispersión geográfica de los centros de producción, relacionado con lo que comentábamos, yo tengo una planta productiva y si en un extremo tengo, o en un determinado lugar donde salen los productos, tengo que fijarme que logísticamente esté adecuado en cuanto a proximidades, o si no tener de las herramientas que necesito para que lleguen. Y una interrelación existente entre producción y marketing. Por lo general, se apunta más a destinar mayores recursos a la producción más que al marketing. Pero obviamente hay algunas excepciones, porque si yo estoy en un lanzamiento de un producto, de un servicio, y ahí en ese momento va a tener un fuerte auge la necesidad de recursos de marketing para hacer conocido o visible eso que estoy ofreciendo. Bien. Y puede haber subproductos. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa automotriz, tengo distintas autopartes que se pueden producir en la misma planta, pero que son producto, por ejemplo, digo cualquier cosa porque tampoco soy experta en el tema, pero para que me entiendan la idea. En un lado van a ser el capot, en el otro lado van a ser la parte trasera, en el otro lado van a ser la puerta, hasta que después hay un lugar donde hacen todo el anclaje, ¿sí? O el ensamble para tener el resultado final. Todas esas autopartes son productos finales de un subsistema que van a alimentar al sistema de producción para que salga el producto final. A esto hace referencia a los subproductos. Y también sabemos, como ya comentamos antes, que de un proceso de transformación no solo pueden salir bienes y servicios finales, sino también desechos o residuos. Y esos desechos o desperdicios pueden ser agentes contaminantes, donde las organizaciones son responsables, porque hay normativas que así lo exigen, de hacer un tratamiento especial a esos desperdicios y residuos para que provoquen el menor impacto posible en el ecosistema. ¿Sí? Hace muchos años atrás trabajé en una empresa donde tuvieron que hacer la gestión de adherirse a un programa que se llamaba, no sé si sigue vigente, Acumar. Ese programa Acumar, lo que hacían las distintas empresas, no importaba a qué se dedicaran, del municipio de Lomas de Zamora y de toda una determinada, digamos, localidades o municipios de toda una periferia determinada, no solo en Lomas, tenían que declarar si de los materiales que utilizaban y manipulaban, eso podía provocar algún tipo de daño eh, al medio ambiente. ¿Por qué? Porque si lo rehacía, tenía que pagar otro tipo de tasa municipal, además de
llevar adelante distintas acciones. Y ahí entran en juego muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un hospital o una clínica que ofrece servicios, ahí tenemos muchos agentes contaminantes, desde toda la parte que utilizan desde jeringas o de sueros o todo ese material sanitario hasta todos los residuos que pueden tirar de distintos desechos patológicos humanos, ¿sí? Todo eso necesita de un tratamiento especial para tratar que el impacto sea menos posible. Ahora bien, como siempre, echa la ley, echa la trampa, porque hay algunos que no se pueden evitar. Entonces, llevan adelante determinadas acciones solidarias hacia la comunidad en compensación. Es un tema debatible, ¿sí? Habrán escuchado, últimamente mucho no se ve, pero en su momento había distintos, que se fue cambiando esa tecnología, transformadores de PCB, que provocó en muchas personas desde reacciones alérgicas en la piel hasta cáncer de piel, o niños con problemas de leucemia. Entonces, eso a lo largo de las décadas se fue cambiando, pero el daño en su momento estuvo hecho, ¿sí? Y como siempre hay una retroalimentación, ¿sí? Sobre que es en definitiva el control de esos inputs de la tecnología y de los outputs. Y de esa retroalimentación va a haber un feedback que los responsables de este subsistema de producción van a recibir información a ver si deben hacer adecuaciones al modo de trabajar que están llevando adelante. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Bien. Bueno, vamos a avanzar. Estrategias de producción. Las estrategias de la producción están directamente relacionadas con la planificación, ¿sí? Todo lo que es planificación lo vamos a ver en la próxima unidad. ¿Qué es estrategia? Es algo así, en palabras caseras, porque lo vamos a estudiar en varias clases, como la planificación sería como el plan de acciones que voy a llevar adelante con el empleo de determinados recursos para alcanzar un objetivo que me propuse. Y la estrategia sería algo así como de qué modo lo voy a llevar adelante, si voy a ser creativo, si voy a ser innovador, con qué herramientas, ¿sí? Lo voy a emplear para que eso sea exitoso, ¿sí? Entonces, pensemos a esto que está hablando de entorno general y específico como si dentro, digamos, tenemos estrategia corporativa, estrategia de negocio y estrategias funcionales. Como si eso estuviese dentro de una forma de pirámide. Vieron que muchas veces a las organizaciones, si les habrá pasado en principios, estudiamos a las organizaciones como forma de pirámide, porque nos resulta práctico poder identificar niveles jerárquicos, división de tareas, ¿sí? Funciones. Esa pirámide, así como el esquema de sistemas, tenemos uno general y podemos trasladarlo y armar uno para el subsistema, con esta pirámide ocurre lo mismo. La estrategia corporativa y la estrategia de negocio, si pensamos al subsistema de producción como una pirámide, va a estar en manos del gerente responsable de ese subsistema. Y esas estrategias las va a definir de acuerdo a lo que haya acordado con el administrador general de la organización para saber cuáles son los propósitos. El subsistema de producción es un punto muy sensible y crítico dentro de la organización, ¿sí? Porque todos los demás sistemas pueden funcionar muy bien, pero si producción no lleva adelante, no voy a generar ingresos porque no voy a tener que comercializar. Bien. Y las estrategias funcionales que están directamente relacionadas con las estrategias de operaciones, que es ni más ni menos que todo eso que ideé en un plan, llevarlo a la acción.
llevarlo a la práctica. La producción diaria y cotidiana que se haya planificado para un determinado periodo, ¿sí? Esto de estrategia corporativa y estrategia de negocio está dentro de un entorno general y de un entorno específico de las organizaciones. ¿Qué es el entorno general? Sería algo así, si yo soy una empresa automotriz, el entorno general sería, entre otras cosas, alguno de ellos, todo el sector automotriz, por ejemplo, de Argentina. Bien, puedo abrir ese panorama y decir, bueno, todas las empresas automotrices del mundo. Pero esa empresa automotriz X va a estar dentro de un entorno específico. Y ahí va a tener que situarse regionalmente dónde está, en qué parque industrial está, cuáles son las otras organizaciones que están dentro de ese parque industrial, cuál es su núcleo o su población de consumidores, cuáles son sus competidores, quiénes son sus proveedores, cuál es la legislación a la cual debe adecuarse, cuál es la situación del contexto político, social y económico de esa región en la que está. ¿Sí? ¿Se entendió esto de entorno general y específico? Sí, sí, Esta estrategia corporativa, nosotros en planeamiento tenemos distintos tiempos de planificación, al corto, al mediano y a largo plazo. Las estrategias corporativas del subsistema de producción son a largo plazo. Bien. Las de negocio y las funcionales son del corto mediano plazo, porque son los que llevan adelante la acción de producción en sí. Bien. ¿Qué define la estrategia del negocio? Perdón, de corporativa. Define objetivos de producción alineados con los objetivos corporativos de la organización. ¿Sí? Si bien ¿Cómo, profe? cada subsistema, ¿cómo, Valentina? Si podrías repetirlo de qué define. Sí, sí. Em, Esta estrategia corporativa, ¿sí?, que lo lleva adelante la dirección, los gerentes del subsistema de producción, define los objetivos de este subsistema, pero siempre alineados con los objetivos corporativos de la organización. Porque si bien a cada subsistema le van a fijar objetivos y le van a fijar recursos desde las altas gerencias de la organización en su totalidad, va a poder definir sus propios objetivos, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el propósito de la organización. No puede haber una contraindicación en eso. No puede ser contrapuesto. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, gracias. Bien. Sí, profe, perdón. Define, Y antes también habías dicho que las estrategias de corto a mediano plazo son las de negocios y las funcionales. Y después sí, dijiste, estas son las que afectan, las propias del subsistema. Ahí no llegué a entender tampoco. no, dentro del propio subsistema vos tenés los tres tipos de tiempos, ¿sí? La estrategia corporativa es el tiempo a largo plazo y las de negocio y las funcionales son del corto y del mediano plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las de largo plazo yo no puedo hacer alteraciones al mismo de manera flexible. En cambio, en la cotidianidad de la producción, si se presenta algún inconveniente, ahí sí tengo la posibilidad de hacer algún ajuste. Por eso ahí decimos que esa estrategia es del corto y del mediano plazo porque es más flexible y factible poder incorporar esas adecuaciones rápidamente. En el largo plazo también lo puedo hacer, pero no es inmediato. Y para poder poner en marcha en operatoria todo mi esquema dinámico, ¿sí? Pero los tres tiempos
se dan, ¿bien? En cada uno de estos tipos de estrategias, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Después, define estrategias de producción alineadas a la estrategia de negocio y a la corporativa. O sea, esta estrategia corporativa dentro del propio sistema de producción le va a hacer una bajada de línea y le va a fijar los objetivos del subsistema a la estrategia de negocio. ¿Sí? Por eso ven que tienen las flechitas en sentido descendente. Yo sé que a veces la bajada de línea suena fea, pero no, en realidad no tendría por qué tener siempre una connotación negativa, ¿sí? En una organización ya estudiamos que existen esos distintos niveles jerárquicos que son ocupados por distintas personas y con las estrategias suceden lo mismo. Una implica la consecución de la otra, ¿sí? Distribuye los recursos entre los diferentes productos y funciones del sistema. Esos recursos que el sistema de producción va a recibir la partida por parte de la organización, también va a ser una reasignación dentro de su propio sistema. Y actúa como un patrón para la adopción de decisiones tácticas y operativas. Esto de táctico y operativo sería algo así, dijimos que la estrategia corporativa estaba en manos de el gerente del subsistema. La estrategia de negocio, obviamente, el gerente de subsistema nunca va a dejar de tenerlo de lado en cuenta, pero serían algo así como las decisiones tácticas, ¿sí? Que llevan adelante los que son los supervisores, los jefes o los capataces, en contacto directo con los operarios, ¿sí? Fíjense en acá. Dirección del Departamento de Operaciones. Tenemos distintos tipos de estrategia y acá lo vemos bien. ¿Cómo están relacionadas estas decisiones estratégicas con los tipos de planificación? Suele ser, no siempre, no se los aseguro, una pregunta de parcial. Y se marean de una manera impresionante. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Que tenemos distintos tipos de decisiones. Las estratégicas, las tácticas y las operativas. ¿Sí? Que esto es un desprendimiento de lo que vimos en la diapositiva anterior. Teníamos estrategias corporativas, estrategias de negocio y estrategias funcionales operativas. Las decisiones estratégicas están relacionadas con el largo plazo cuando hablamos de planificación. Profe, ¿Por ¿esto qué? tiene algo que ver con el plan, que es lo que vimos Claro, en la es anterior lo materia? que sí está relacionado. ¿Por qué? Y después también cuando avancemos con planeamiento nos va a quedar más claro. Así que para el primer parcial esto se complementa muy bien todo lo que fuimos viendo. ¿Por qué? Porque estas decisiones estratégicas es donde lo que se va a decidir, por ejemplo, es si se va a hacer un lanzamiento de un nuevo producto, qué características tiene, qué necesidades encontramos en nuestro nicho de clientes, por qué vamos a tomar esa decisión, o si tenemos que hacer alguna adecuación a un producto o un servicio que ya tenemos en funcionamiento, qué tipo de inversión va a requerir, ¿sí? ¿Soy solventemente financiero para poder lanzar eso? Ese tipo de estrategias de decisiones son las que se toman acá en la parte estratégica, ¿sí? Yo quiero me, me fijo un nuevo propósito de lanzar este producto. ¿Tengo las maquinarias? ¿Tengo la capacidad en la planta física para poder hacerlo? Eso todo son decisiones de largo plazo y está en la parte corporativa de este subsistema que sería el gerente de producción y obviamente también con la alta gerencia de la organización. Porque si bien el gerente de producción puede proponerlo, quien toma la decisión de si se va a hacer o no es la alta gerencia de la organización, no el gerente de producción. ¿Sí? Él propone. ¿Está bien? Las decisiones tácticas son del mediano plazo. Y acá sí ya tiene un fuerte control el gerente
junto con su equipo de, digamos, el gerente sería como la primera línea de mando y su equipo de jefes, de supervisores y capataces, dependiendo de cómo se llame en cada lugar, sería como su equipo de segunda línea de mando. Ahí lo que hacen es la proyección y la planificación de ventas para un determinado periodo, ¿sí? Y eso lo va a hacer en función, como antes poníamos el ejemplo casi al inicio de la clase, de los repelentes. Bueno, en función de qué cantidad de ventas tuve el periodo pasado. ¿Con qué presupuesto voy a contar ahora? ¿Cuál es la situación? Porque no solo tengo que pensar que si cuento o no con los materiales y con las maquinarias, tengo que pensar cuál es el contexto social, económico y político en el que estoy inmerso. ¿Sí? Tengo que hacer estudios de mercado para ver si esto que estoy planeando producir realmente lo voy a poder ubicar en mi nicho, ¿sí? Em, y además acá ya empiezo a pensar para un próximo periodo, bueno, quiero producir tanta cantidad de unidades. Ahora, ¿cuento con el personal capacitado para, idóneo para poder hacer esto? ¿Sí? ¿Cuento con las maquinarias? Si, por ejemplo, ahora estas decisiones tácticas y operativas, lo que debe estar sucediendo con estas empresas que producen repelentes es seguramente estén teniendo distintos turnos, habrán agregado turnos o habrán contratado personal. O quizás le estén dando horas extras al personal que ya tienen vigente. Pero, por ejemplo, si yo tengo que contratar a una persona nueva para manipular determinada maquinaria, o bien tiene que tener experiencia previa, que sea demostrable, o bien tengo que capacitarlo. Ahora, ¿ustedes creen que es conveniente esta decisión? ¿Es estratégico contratar a alguien nuevo para capacitarlo justo en este momento de sobreproducción? No, Yo creo que no. No, ¿Sí? Seguramente o es alguien que ya cuenta con experiencia si es que necesitan incorporar a alguien nuevo, o si no, sería más probable poder contratar a alguien para otro tipo de tareas como puede ser el empacado o la redistribución dentro de la planta, ¿sí? O el traslado de eso, porque necesito un perfil de personal con otro tipo de conocimientos y de competencias, ¿sí? Después también hay otras cuestiones a analizar. Acá estamos basándonos en supuestos. Hay que ver si realmente las empresas por esta sobreproducción puntual, que es un pico, van a contratar a alguien o se las van a arreglar con quienes tienen. ¿Sí? Por eso les decíamos antes, cuando hablemos de entorno general y entorno específico, tenemos que analizar bien dónde estamos funcionando. Y no solo cómo funcionamos internamente, sino cómo funcionan toda esa coyuntura en la cual estoy inmersa. Profe, ¿Se acuerdan del rompe? Sí. perdón, el entorno específico, ¿cómo era? ¿Cómo se puede Vamos, explicar? vamos por las dudas a repasar los dos. El general era pensar, habíamos dicho, somos una empresa automotriz, entonces puedo decir, bueno, yo estoy ubicado en tal lugar, pero ese entorno general puedo ampliarlo. Voy a analizar y a observar a todas las empresas automotrices de Argentina. Y depende mis intenciones, puedo decir, bueno, no, voy a analizar a todas las empresas automotrices del mundo. ¿Sí? Eso sería el entorno general. Pero en el específico, lo que tengo que analizar es que yo estoy ubicado en determinada planta industrial, de determinado lugar en cierta región, que tiene sus condimentos específicos, particulares de ese lugar. En esa planta industrial voy a compartir un espacio físico, ¿sí? Con otras organizaciones que en general se van a dedicar a mi mismo rubro. Entonces, en ese entorno específico también yo tengo que analizar cuáles son mis principales clientes, quiénes son mis proveedores, cuál es el nicho al cual yo apunto, vender mis productos, cuál es la legislación laboral, porque en definitiva tengo que adecuarme a legislaciones laborales e impositivas. ¿Cuál es la situación social, política y económica del momento
cómo fue hace un tiempo atrás y qué es lo que se espera en el futuro. Todo ese combo, ¿sí? Es información a analizar para tomar decisiones. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, 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 quedó claro. Gracias. Y después, el tema de las decisiones operativas, ya estamos hablando del corto plazo y estamos hablando de los trabajadores operarios propios de la planta, que todos los días le van a decir, bueno, esta es la orden del día, ¿sí? Pero yo necesito que priorices, ¿sí? O des más importancia en un determinado orden, que saques la producción de acuerdo a este orden que te estoy indicando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, volviendo al ejemplo de las empresas de repelente, puede ser que tengan dentro de su cartelera de negocios distintas características, condiciones y calidad de los mismos, y seguramente a una empresa de repelente le va a importar más proveer a una cadena de hipermercados que a una pequeña distribuidora de barrio. ¿No les parece? Entonces ahí van a priorizar el pedido de quién van a sacar primero. ¿Sí? Y van a identificar qué tareas van a hacer en ese día o en esa semana o en los próximos 15 días. Esos plazos de las tareas que se realizan los fija internamente cada sistema de producción. ¿Sí? Y quiénes son los responsables de llevar adelante esas tareas. ¿Bien? ¿Dudas o inquietudes hasta acá? No, ninguna. Por mi parte, ninguna. Ahí sería Bueno. que los supervisores, profe, ¿y qué le da la orden a ellos? ¿El gerente? No, cuando estamos hablando de la parte operativa, son los operarios trabajadores propiamente dicho. Y a ellos le dan las órdenes sus supervisores o los jefes, Ah, en función de lo que hayan decidido la dirección de ese subsistema. ¿Sí? sí, sí. Bueno, que tengan buen fin de semana. Recuerden que tienen que enviarlos la conformación de los grupos, tienen fecha hasta hoy, ¿sí? 23:59, si no, la, la carroza de la profe se convierte en calabaza, ¿sí? Profe, Profe, ¿recibió mi mail? Micaela Ariano. Recibimos varios mails, si mal no recuerdo ahora, porque te leo, lo vi, no Bien, respondimos, pero cualquier cosa, en la clase del miércoles, recuerden que la profe va a llevar los listados, ¿sí? Y si hay algún error, alguna omisión, se corrige en el momento, buenísimo. ¿sí? profe, Bueno, que nosotros tengan buen... teníamos, perdón, una última duda. Eh, eh, Sí, ¿Cómo teníamos que subir lo de los grupos? Si yo no había entendido mal, era en el orden que vos lo habías puesto, que si no me equivoco era DNI, apellido, nombre. O sea, no sabíamos si hacía falta poner, por ejemplo, los chicos están poniendo segundo nombre. sí, Y sí. yo, A mí a que nosotros lo que nos importa es que por lo menos si todos pueden mandarlo DNI, apellido y nombre, genial. Pero si no es así, por lo menos que respeten cuando nos mandan una composición de integrantes de 8 o de 10, que cada uno de los datos tenga apellido y nombre o nombres, no, eso no hay problema, como ustedes lo deseen, cuanto más completo mejor, o todos nombre y apellido en ese orden, porque a veces y por orden alfabético, porque a veces nos mandan primero el apellido, después el nombre, el otro compañero el nombre y el apellido, eh, y todo, la R y la Z primero y la A en el medio y la C al final. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo importante es que esté por orden alfabético. Mm, DNI, apellido y nombre. Y si lo hicieron al revés, no importa, mientras esté ordenado. Y si no y si ya lo mandaron y no lo hicieron alfabéticamente, tampoco se preocupen. ¿Sí? Lo que ok, ya mandaron y cómo lo mandaron, no hay problema, ya está. ¿Sí? Y de última, bueno, lo que manden como salga. Pero no entren en cólera porque por ahí van a empezar a reenviar y ahí nos vamos a confundir nosotras. ¿Sí? ok, Sí, profe, Así que los gracias. que ya enviaron, ya está. Y a los que les falta, ya no importa el orden, pero acuérdense que sí es hasta hoy.
Ok, profe. Bueno, que tengan buen Buen fin fin de. de. Buen Chao, fin de, profe. profe, Buen fin gracias. de. Chau, chau. Profe.